Gloria al Señor, porque Él es hermoso, Dios es fiel, misericordioso. A todos que están allá en sus casas, damos la bienvenida en este tiempo tan especial, que estamos en acción de gracias. Estamos en un momento precisamente terminando el año con un propósito, y terminamos el año con la palabra que el Señor quiere traer hoy, y se llama: es momento para reverdecer. Nosotros hemos hablado de reverdecer aquí por bastante tiempo, pero llegó el momento de reverdecer, y vemos allá para su referencia bíblica en el pasaje de número 17, 1 al 13, que nos lo vamos a leer, pero está en número 17, todo número 17, hay una historia muy tremenda de Coré, que se rebeló, y que, ¿cómo así que ustedes contra Aarón, contra Moisés y contra los líderes que Dios había puesto? ¿Y cómo así que ustedes, Dios les escucha, nosotros no? Nosotros también somos del Señor, y van a empezar a rebelarse, y vemos toda la historia ya. Y bueno, Moisés oró al Señor y le dijo: bueno, Padre, ¿qué hacemos? Habían más de 200 personas rebeladas y se estaba cogiendo como mucha fuerza, y Dios le dijo a Moisés algo. Le da una instrucción a Moisés bien claras y precisas, como siempre se las da el Señor a Moisés, debido a la rebelión del pueblo, dirigidos por Coré y todo su séquito. Y Coré y toda la gente que estaba ahí eran líderes también, no eran cualquier persona. Dios le dice que tenía que poner 12 varas, le dice a Moisés: pongan 12 varas, una por cada tribu. Tremendo. Pero en el caso de los levitas tenía que ser la vara de Aarón. No era el líder de los levitas, porque Aarón era levita, entonces por representación de los levitas era la vara de Aarón, al que ellos se habían revelado, o contra quienes se habían revelado. Y Dios quería dejar bien claro a quién había escogido para el sacerdocio. Y a veces pasa eso: ay, es que usted se cree, Dios ha llamado personas para su obra. Y mucha gente pretende tomar cosas que no, especialmente en el contexto de doctrinal, que Dios no los ha llamado, y es cuando vienen los problemas. Y las varas tenían que ser dejadas en un lugar especial. Era el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Era un lugar muy específico, allá en el tabernáculo en ese entonces, y frente al arca del pacto. El arca del pacto era el lugar más sagrado, donde se guardaban las tablas de la ley, esas tablas que fueron rotas, y un vaso con maná. Todo era recuerdo de cosas tristes, allá lo que estaba en el arca, y no hay sea que se les olvidara por eso. Pero aquí el número 17 nos habla de algo muy importante. Esas varas tenían que estar en la presencia de Dios. Eran 12 varas, estaban en el mismo lugar, estaban al mismo tiempo. Pero ¿sabe qué pasó con las 12 varas? Una floreció, una vara floreció. Dios hizo un milagro tremendo para demostrar lo que quería demostrar. Qué tremendo. Una vara, que es un palo muerto, tal vez bien talladita, bien bonita, pero una vara es un palo ahí muerto, no tiene ni vida, no tiene nada. Entonces tenía que ser duro antes para sostener. Una vara que ayudaba inclusive a muchos para poder caminar en esas jornadas tan largas. Entonces la vara estaba muerta, era como un tronco ahí todo muerto. Era imposible humanamente que reverdeciera, era imposible que floreciera, era imposible que pasara algo con esa vara. Era imposible no solo que reverdeciera, sino que floreciera. No solamente que floreciera, sino que diera fruto. Una vara muerta dio fruto. ¡Qué tremendo! Ese es el Dios que quiere dejar un mensaje. A Dios no se le escapa nada, mis amados. En aquel entonces quiso dejar bien claro que el escogido para el sacerdocio era Aarón, porque la vara que floreció, la vara que se desarrolló, era la de Aarón y sus hijos. También dejó clara una serie de cosas ahí con este mensaje de la vara que floreció. Gloria al Señor.
Entonces, mis amados, la vara era un recordatorio para todos de que a pesar de sus murmuraciones y sus rebeliones, Dios mantiene sus propósitos con los suyos. Coré y todo su séquito tenían envidia contra Moisés y Aarón, pero Dios les demostró quién era el que estaba con ellos, a quién Dios había escogido. Por eso lo más lindo de todo eso es cuando uno está consciente, digamos, y tiene una claridad de a quién servimos y ante quién está nuestro llamado. Mira lo que es el orden. Primero, la vara reverdeció. El hecho de reverdecer nos habla de la resurrección. No puede salir de algo seco y muerto, nada. Pero aquí sucedió algo sobrenatural. Nació una vara, de nuevo la vida, de algo seco. Reverdeció. La vara floreció. O sea, la belleza incomparable de la flor de almendro nos habla de las características que tiene que venir como resultado de una vida renovada en Dios. Eso es un mensaje para nosotros. Nosotros estábamos muertos y Dios nos dio vida. Pero tenemos que seguir floreciendo. La belleza de que ¿qué es lo que hace bello a nosotros, a un cristiano? Es la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Y luego esa vara echó renuevos, o sea, se reprodujo, hubo fertilidad y por último dio fruto, almendras dulces y maduras. Qué tremendo. Entonces, miremos esa vara que floreció. Hagámonos algunas preguntas acerca de la vara. ¿De quién fue la vara que reverdeció? La única vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Alguien dirá, ¿no tenían valor los demás hombres? ¿No tenían valor esas personas? La respuesta es no. Por su odio, rebeldía y todo lo que había en sus corazones. Solo el que Dios escogió y tuvo valor porque fue escogido, no porque fuera mejor. Esta es la otra clave. No porque fuera mejor. Dios no escoge a una persona por ser mejor que otra. Lo escoge por un propósito. Y para que esa persona cumpla el propósito de Dios. Dios nos escoge como los hombres. Aarón no estuvo en un seminario, no era un profesional ni tenía carrera. Lo único destacable en la vida de Aarón era que Dios lo escogió y él obedeció. Así de sencillo. Así muchos dicen, no, es que yo no puedo ser cristiano hasta que es que yo tengo muchas cosas, hasta que no cambie, ahí sí yo voy. No es uno el que tiene que cambiar, es Dios. Cuando me dispongo, Dios cambia. La otra pregunta, ¿dónde floreció la vara de Aarón? Bueno, aquí el versículo 4 de ¿cómo se llama? De Deuteronomio 17, el versículo 4 nos dice en dónde floreció la vara. Qué tremendo. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión. ¿A dónde ves que se floreció la vara? En la presencia del tabernáculo de reunión. Y el versículo 7 nos habla que la vara estaba delante del Señor. Nos dice el versículo 7, y Moisés lo puso vara delante del Señor. Qué tremendo. En la presencia de Dios, aquella vara floreció. Y es solo en la presencia de Dios cuando podemos florecer. Los proyectos de vida florecen cuando estamos en la presencia de Dios. Mis amados, si no estamos en la presencia de Dios, si tú no estás en la presencia de Dios, en tu vida no va a pasar nada. Lo que podrá pasar es lo material, igual que todo el mundo. Solamente en la presencia de Dios podemos llevar fruto. Como dice Jesús allá en Juan 15, ya de 1 al 7, que no lo vamos a leer, pero Juan 15, de 1 al 7 dice que separados de mí, nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. No podemos florecer como Dios quiere que florezcamos. Entonces, si estamos pasando situaciones adversas o que las cosas como que se trancan, entonces revisemos cómo está, por qué no florecemos, cómo está la realidad con Dios. Estamos en la presencia de Dios. Nadie crece
solo ante la presencia de Dios. Nadie reverdece sino ante la presencia de Dios. Nadie florece sino ante la presencia de Dios. Y nadie da fruto sino ante la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo floreció esta vara? ¿Cuándo floreció esta vara? Qué lindo poder mirar eso allá en el versículo 8. También nos dice el número 17:8. ¿Cuándo floreció? Dice que al día siguiente hallaron que la vara, como dice aquí, y al día siguiente, el versículo 8, 17. El versículo 8 dice de Números, hallaron que la vara de Aarón había florecido. La vara de Aarón, y acordó que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo, ¿y qué vio? ¿Qué vio? He aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras, dio fruto. Entonces, ¿cuánto tiempo bastó para Dios para mostrar un milagro? Para exaltar a que le sirve. Pasó la noche. Una noche. Es el mensaje para el nuevo año. Pasará la noche. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo pude ver. La luz brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. ¿Qué dice Salmo 35? Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Dios puede hacer reverdecer tu vida, tu vara. Dios hace reverdecer a Iglefiel. Muchos los ven como muertos. Aún muchos todavía señalan a Iglefiel. Pero Dios hace reverdecer a Iglefiel también. Porque ha pasado la noche. Seguimos orando y confiando, y aún en la noche de la angustia, aún en la noche del desánimo, Dios está obrando a favor nuestro. Grande es su fidelidad, y eso es lo que proclamamos en esta mañana. Dice Job 13:15, en Él esperaré. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu corazón? En Él esperaré. Isaías dijo, esperaré en Él y confiaré. Isaías 8:17. Qué tremendo. Esperaré y confiaré en Él, dice, y en Él confiaré. Aunque vengan circunstancias. Jeremías, allá en Lamentaciones 3:24, dice la palabra, en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Tú esperas en el Señor? ¿O te derribas tan fácil? ¿O te destruyes tan fácil? ¿Tú esperas? No dice por allá en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente esperé. La espera no es fácil. Pero la pregunta es, en medio de estas circunstancias, nos preguntamos, como pasó con Aarón y Moisés, Dios, ¿qué estás haciendo? Tanto que yo me esfuerzo y ahora todos se van contra nosotros. Fue una situación muy difícil. Mis amados, en estos momentos de soledad en que te sientes, te sinceras contigo mismo y ante Dios, hay un pensamiento que ha cruzado mucho en la mente. Y voy a leer un salmo de otra manera. Eso se llama paráfrasis. Y dice, el Salmo 80 que leímos al principio, ¿se acuerda? Pero mire de esta manera. Y nos pasa a nosotros aún. Por su mente no ha cruzado esta situación, este salmo. Dios, ¿qué estás haciendo? Sabemos que eres fuerte, poderoso y majestuoso y que gobiernas sobre todas las cosas. Tú sostienes el mundo de tu mano, pero ¿por cuánto tiempo vas a permitir que sigamos así? Te rogamos que nos hagas crecer, que nos des fuerza,
que las cosas vayan bien. Ya sabes, Señor, cómo son las cosas. La cantidad de miembros se ha estancado, estamos desmotivados y los recursos son un caos. Damos risa, todo el mundo se burla de nosotros. Cada error, cada escándalo, ya sea real o imaginario, es sacado a relucir por los saberlo todos de los medios de comunicación de las iglesias. Esos que usan esos lentes solamente para criticar y para dar sus opiniones. ¿Acaso, Señor, estás enojado con nosotros? ¿Cuándo vas a hacer algo para que todo cambie? Estoy hablando del Salmo 80. No olvides que fue tu idea. Para empezar, tú plantaste esta vid. Para empezar, tú plantaste Iglesia Fiel. Limpiaste el terreno para que creciera en el patio de atrás. Cavaste un hoyo y salaste el enrejado y florecimos. Pero míranos ahora, Señor. Nos están comiendo vivos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Versículo 13. Entonces, mis amados, no nos pasa a nosotros algo parecido como el salmista oraba al ver su pueblo totalmente cautivo, destruido. Mis amados, aparte de esas oraciones que son una copia exacta del Salmo 80, es un estallido emocional. Un salmo que se escribió en una época en que Israel sentía lo mismo que muchas iglesias de hoy en día, que sentimos a veces. Los días en que se manifestaba el poder de Dios, los días en que manifestaba la redención y la victoria, parecían haber quedado, y para todas esas bendiciones y todo eso parece que hubieran quedado atrás. Es más, la aprobación de Dios, su rostro resplandeciente sobre ellos, sobre Israel, estaba preocupado, totalmente ausente, preocupadamente ausente. O sea, Dios como que pareciera que fuera un padre decepcionado. Estaba decepcionado que después de ver cómo su caprichoso hijo lo avergüenza, lo humilla una y otra vez. ¿Cómo un padre así puede hacer algo por su hijo? Simplemente se aparta, horrorizado y desconsolado, para seguir viendo cómo su hijo está actuando. Así ese era el pueblo de Israel. Esa era la condición. Es más, hoy en día es probable que estemos sintiendo, diciendo las mismas palabras. Nuestras iglesias flaquean y tropiezan. El crecimiento es lento, inexistente o negativo. Avanzamos sin mayores novedades en nuestro servicio a Dios, con entusiasmo que crece y decrece, pero la verdadera acción parece estar siempre en otro sitio. Parece que los que son prosperados son otros. Parece que los que son bendecidos son otros. Parece que por allá sí, pero por aquí nada. Se eligen. Vemos victoria aquí, vemos victoria allá, prosperidad. Vemos por todo lado fama, éxito. Pero nadie dice nada de nosotros. Nadie dice nada, no somos noticia. Cuando un matrimonio pasa frente a nuestra iglesia un domingo por la mañana, como pasa aquí en el Polo, mientras va caminando con su perro, o van escuchando música apenas por ahí, o apenas pasan, escuchan como en el fondo, dice, que es una iglesia. ¿Qué pensarán? Uy, qué gran iglesia es esta. Uy, vaya, este lugar sí está toda la ciudad, como entra y sale multitudes. Pero no es así. Lo más probable es que piensan, oiga, pobrecitos, pobre gente, tan desorientados, qué pintoresco, qué tremendo. Mis amados, aunque la iglesia moderna no está siendo directamente asediada como en la época de Israel, porque no estaban cautivos, la iglesia moderna no está en ese propósito. Sin embargo,
Muchos se preguntan, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? Nos sigue escuchando. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Va a hacer algo? ¿Acaso no es el amo y Señor del universo? ¿Cuál es su plan? Muchos de los salmos sondean estas profundidades al ver esa crisis de un pueblo y de una nación que era poderosa, pero de un momento a otro estaban sumergidos en su propia historia. Es más, el Señor, la vid ya estaba, ni siquiera existía cuando el pueblo de Israel, ellos estaban en el desierto, no habían llegado a cultivar nada. Antes, Dios no había hecho la vid, por eso la palabra de la vid era el pueblo de Israel. Pero Dios tiene un plan y un propósito, mis amados. Dios tiene un plan con nosotros. Dios dijo, fructifique, y hizo la vid hermosa, con fruto, con un renuevo grande. Dios es poderoso, Él crea la tierra, crea cielos nuevos, tierra nueva. Pero aquí en el Salmo 80, todo depende de un hilo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en un desastre. Habían caído, había un castigo, porque después del diluvio, después de Babel y todo esto, ¿qué hizo Dios? Dios pensó en un pueblo, Dios pensó en una nación particular para que fuera de Él, para que pudiera seguir sus pasos, y llamó a Abraham, Israel, y bueno, vemos todo eso, que ese plan comenzó a desarrollarse y la nación creció como una planta. Israel creció como una planta joven, vigorosa. A pesar de sufrir la esclavitud de Egipto, Dios la rescató, expulsó a todas esas naciones y le dijo a Israel, venga, háganse aquí, crezcan ahí, desarrollense, prosperen ahí. Qué tremendo. Plantó a Israel ahí, en esa zona de la tierra prometida. Lo había preparado para eso. Pero aquí en el momento histórico del Salmo 80, todo el proyecto estaba a borde del fracaso. Los muros se habían derribado, el viñedo había sido destruido, la vid que Dios había traído de Egipto, se la estaban destruyendo todos. Estaba infectada esa vid por la desobediencia, por la infidelidad, por la adoración a falsos dioses. Y es en ese momento cuando el salmista ruega. El salmista ruega por misericordia, por salvación. Y es en ese momento cuando Dios envía palabra profética para restaurar. Cuando ya no había nada que hacer. La esclavitud, la miseria del pueblo de Israel. Ellos estaban por allá en otras naciones, no había nada. Y cuando el salmista clama, Señor, restáuranos. Y Dios envía profetas, envía palabras de distintas maneras. Y siempre Dios habla en juicio y misericordia, juicio y misericordia. Miremos un ejemplo en Oseas 10, 1 al 2, por ejemplo. Mira el juicio sobre Israel, la condición por la cual ellos estaban tenaz. Qué tremendo. Israel es un viñedo frondoso dando frutos para sí mismo. Para sí mismo, no para Dios. Cuando cada uno empieza a pensar en su egoísmo y para sí mismo, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que cualquier cosa que nosotros tengamos para nosotros mismos, dice, para sí mismo, según la abundancia de su fruto. Así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, o sea, cuando más bendición tenían, más apartaban de Dios. Mire que dice aquí, más hermosos hacían sus pilares sagrados, etcétera. Su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables. Tremendo. Pero ya no Oseas 14, 4 al 7. Mire que es juicio y misericordia, juicio y misericordia. Dice, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos, seré como rocío para Israel. Wow. Otra profecía de restauración. Entonces, y ahí podemos seguir hasta el 4 al 7, la restauración del Señor.
como dice ahí el versículo 7, levantemos hasta el 7 y dice que volverán y se sentarán bajo sombra, serán vivificados como trigo y florecerán otra vez como la vid. ¿Sí? Florecerán como la vid. Entonces, mis amados, siempre a la vista de todo pecado hay juicio, pero también los profetas prometían, como el ave fénix, restauración, redención. ¿Cómo está tu vida? Acuérdate que Corintios 1:20 dice, 2 Corintios 1:20 dice que en Dios es el sí y el amén. ¿Cómo está tu vida? Si Dios promete bendecirte, restaurarte, darte vida, vívelo. Pedro nos habla algo muy importante acerca de la promesa profética de lo que Dios tiene, esas profecías. Pedro habla del cumplimiento de la promesa. ¿A quiénes? A los elegidos, extranjeros, a todos los que son elegidos por el Señor. Miremos 1 Pedro, el versículo 10, 12. 1 Pedro 1, 10, 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia que vendrá a ustedes diligentemente, inquirieron, averiguaron, procuraron saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Sufrimiento y gloria. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora han sido anunciadas. Siempre Dios nos quiere dar un mensaje profético mejor. Dice que han sido anunciadas por el Evangelio que predicaron por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mis amados, Dios envió. Después de esta parábola profética del Salmo 80 y después de esa situación tan tremenda, vemos que Dios intervino y muchos siglos después vino Jesús a traernos esa libertad, esa vida, sufrir y morir a causa del pecado para resucitar y subir triunfante al lugar glorioso. Por eso que leímos aquí, los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Dios tiene un mensaje para nosotros ahora, unas buenas nuevas para nosotros. El Señor nos quiere sacar de nuestras miserias. El Señor nos quiere sacar de nuestra condición. Por eso, en el versículo 1:3, el Señor nos habla de una nueva esperanza, de un nuevo propósito. Dice ahí el versículo 3: el bendito que nos, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para eso Dios te ha hecho renacer. No es vivir una vida religiosa, no es vivir una vida cristiana de costumbre. Es vivir una experiencia día a día con el Señor. Esa es la nueva vida con Cristo. Dios tiene lo mejor para nosotros. Por eso, en 1:23 al 25, mire este llamado del Señor. El plan de Dios para nosotros desde la antigüedad, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Qué está haciendo Dios ahora? Está usando su pueblo para predicar a las naciones, porque ese es el llamado al Señor, ese es el fin y el plan y propósito, no hay otro. Proclamar las buenas nuevas hasta lo último en la tierra, y Dios nos está llamando a eso. Es su agenda, es su prioridad, es su centro, es su proyecto. Predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo para la salvación de las almas. Por eso, a través de este programa de Dios, Él está reuniendo para sí un nuevo pueblo, cuyo centro es Cristo. Está haciendo crecer hojas en la gran vid de su reino. Dios nos está llamando, porque esa es la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios que quiere transformar vidas. Solamente a través de ello. ¿Qué estamos haciendo en esos tiempos finales? ¿Cuál es el propósito?
Dios está esperando reverdecer en nosotros. En Hechos 6, por ejemplo, 6:4. Lo primero que hicieron los apóstoles en su mente, ¿qué fue? Oración y ministerio de la palabra de Dios. Y como hemos dicho y también hemos visto, que lo que crecía en la iglesia no era la iglesia la que crecía. Lo que crecía y se multiplicaba era la palabra de Dios. Por referencia solamente en Hechos 2, en Hechos 6:7, en Hechos 12:24, Hechos 19:20, dice que la palabra de Dios se multiplicaba. En Hechos 11:18 nos dice también que a los gentiles se le concedió Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, mis amados, la salvación y la vida son posibles gracias a la predicación de la palabra. Gracias a la predicación de la palabra. Me llama la atención ahí en 1 Colosenses 1:5 dice, el evangelio que ha llegado a ustedes, y el 6, así como todo el mundo está dando fruto constante. Qué tremendo. Se propaga, Dios quiere eso, ese es el plan. Porque hay algo que quiero decirles y concluyo aquí. Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Cuál es la vid? Jesús. Mi Padre es el labrador. Vosotros los pámpanos. Estamos en la vid y necesitamos reverdecer. Todo aquel que en mí lleva fruto, dice la palabra. Dios lo está llamando a dar fruto. Y es el tiempo del Señor. Si tu vida ha estado oscura, si tu vida ha estado deprimida o ha estado basado en tus propios conceptos, es el momento que Dios tiene para ti de reverdecer. Dios saca de la muerte algo fructífero, resucita nuestra condición. ¿Tú crees que Dios resucita tu condición? Es el propósito que Dios tiene contigo. Tu proyecto de vida ya no es muerte. Tu proyecto de vida ya no es como un palo ahí. Tu proyecto de vida, aunque muchos lo vean muerto, reverdece, florece y fructifica. ¿Tú lo crees? Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias por ayudarnos cada día a fortalecernos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, oh Dios. Tú eres fiel, oh Dios. Te adoramos, te honramos. Toda la gloria y toda la honra es para ti, oh Dios. Digno eres, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a reverdecer. Toda gloria es para ti en Cristo. Amén.